Bueno, hoy vamos a hablar o escuchar primero sobre los evangelios y las culturas, ¿es así? Sí, las culturas y el evangelio o el evangelio y las culturas. Bueno, me Bueno, decía Ángel que me presentara, ya me conocen, pero yo soy Aurora Tomás, soy pastora, ordenada, bautista. Junto con mi esposo estamos pastoreando la iglesia bautista en La Lucila, provincia de Buenos Aires. Bueno, tengo estudios teológicos y estudios antropológicos. Y el tema que voy a presentar hoy es digamos, desde lo misional, experimental, teológico, un poco antropológico, pero más que nada es testimonial también y ver cómo nosotros podemos relacionar el Evangelio con las diferentes culturas. Parto de la base que la palabra de Dios es el mensaje universal, profético y transcultural. ¿Por qué es universal? Porque es para todos los seres humanos, para todos los tiempos, en todo lugar. Es profético porque anuncian hechos que después los podemos comprobar nosotros proféticamente. Y también es transcultural porque abarca a todas las culturas. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de comunicación transcultural. En Abraham, en Ruth, en Jonás, y en el Nuevo Testamento también, en las personas de Pedro, de Timoteo, y el más conocido, el misionero Pablo, ¿sí? Pero saben que antes de hablar acerca de el Evangelio, qué relación podemos tener entre el Evangelio y las culturas, o cómo introducir el Evangelio en las culturas, me gustaría detenerme un tiempo en pensar qué es la cultura. Cultura deriva de un término latino, colere, significa cultura, y casi todas las definiciones que nosotros podamos encontrar de cultura no terminan de encerrar o de capturar el concepto de la que es cultura, de lo que es cultura. Es un poco complejo, pero comenzó a desarrollarse a partir del siglo XIX con Edward Taylor, que era un evolucionista, 1872 a 1917. Y él define la cultura como el todo, un sistema integrado que incluye las creencias, los valores, las costumbres, el arte, la ley, la moral y cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano como miembro de una sociedad. En 1974, algunos cristianos tuvimos una reunión en Lausana donde definimos el concepto de cultura, también tomando en base esta definición de Taylor, pero le agregamos también las instituciones, es decir, cómo se expresa la cultura a través de las instituciones, como negocios, como empresas, colegios, etcétera. Y eh, a cada pueblo le da un sentido observando las costumbres, la moral, los valores, este, los hábitos, y a cada uno le da un sentido o le proporciona un sentido de identidad, de dignidad, de seguridad y de continuidad. Algunos otros autores agregan otros elementos como son los artefactos y las herramientas. No voy a mencionar todas las definiciones que podemos encontrar de cultura, que son muchas también. En mi libro, Antropología Cultural, Guía Teórico-Práctica para la Misión Integral, que escribí, un librito, ahí tengo varias definiciones. Me gusta una definición de Klujon, un antropólogo alemán, que dice que la cultura es una forma de pensar, sentir y creer, es un almacenamiento para un uso futuro. Entonces, podríamos decir que la cultura es un modo súper orgánico de adaptación. Cada uno hace un lugar o un hábitat propio donde puede desarrollarse como ser humano, ¿sí? La cultura se aprende
es transmitida y también crea normas culturales, porque es una construcción social. Entonces crea normas culturales, es una creadora en acción. Y también la cultura da respuestas, respuestas para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, un antropólogo, Malinowski, que ustedes tal vez han escuchado nombrar, británico, que él habla acerca de una secuencia vital, es decir, todos los seres humanos tenemos necesidades biológicas, psicológicas, y para satisfacer esas necesidades nos valemos del acto cultural. Por lo tanto, la cultura es un factor también de humanización, la cultura es un sistema de símbolos compartidos eh, que proporcionan un sentido también a nuestra vida y una orientación, una forma de ver el mundo, de interpretar el mundo con cosmovisiones diferentes, ¿sí? Entonces, como nosotros no podemos descubrir, cuando hacemos una investigación en las culturas, no podemos descubrir el mapa mental de cada persona, su sistema de ideas, de pensamientos, lo hacemos observando cómo se comportan, el comportamiento grupal, ¿no? Lo hacemos cómo se comportan ellos grupalmente. Así que la cultura en ningún momento es algo rígido, las culturas cambian, no son homogéneas, y se presentan varias modificaciones y luchas con los valores y las costumbres. Porque lo que en un tiempo ha sido inaceptado por la sociedad, hoy de pronto es aceptado, y lo que antes era aceptado hoy no es aceptado, ¿no? Así que las culturas van cambiando por el hecho también de las migraciones, ¿no? Eh, Además, ninguna sociedad, ni por lo tanto la cultura, es imprevisible a las influencias también, como decías, de otras culturas, teniendo por consecuencia ese intercambio cultural. Y estas fuerzas culturales diferentes son las fuerzas mismas que permiten a una sociedad y a su cultura progresar hacia formas más adecuadas a nuevas condiciones de vida. Hay un elemento que es muy importante en la cultura, que es el lenguaje. Y el lenguaje es el elemento supremo de identificación cultural. Así que podemos encontrar naciones o grupos de pronto con el mismo idioma y con culturas diferentes o a la inversa, ¿sí? Culturas con lenguajes o variaciones dialectales, ¿no? Porque de pronto en una misma cultura, teniendo un mismo idioma, pueden tener también, las encontramos también en nuestro país. Si nosotros vamos al norte, vamos a encontrar variaciones dialectales en nuestro país. Hay diferentes formas de decir, por ejemplo, pollo. Algunos dicen pollo, otros dicen pollo y otros dicen pollo, ¿no? Entonces ahí uno encuentra las variaciones dialectales también, ¿no? Encontramos, bueno, las culturas son explícitas en el sentido de que uno puede conocerlas con una simple observación, como una observación participante, acerca de sus costumbres, de las maneras como las personas se saludan entre sí. Pero hay una cultura, que esa es una cultura explícita, pero una cultura implícita que nosotros necesitamos entonces adentrarnos un poquito más en la cultura para estar con ellos, vivir con ellos, conocer cómo son sus costumbres, sus valores, sus creencias y saber qué es lo que tienen en su corazón, en su pensamiento. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué piensan como piensan? Y muchas de estas culturas, que son las culturas prístinas o primitivas, que no son tan desarrolladas, se basan en mitos, ¿no? En mitos. Levi Strauss, que es un estructuralista, él habla mucho acerca de los mitos y los símbolos, y dice que hay que prestarle atención al mito, ¿no? Ahora, cuando nosotros empleamos en una investigación la palabra tradición, bajo la cual incluye todas las narraciones del pasado, tendemos a usar historia, es decir, lo que nos parece más o menos probable, ¿sí? Y mito para indicar lo que es improbable o lo que es tal vez imposible. Porque el mito no hace referencia tanto a un acontecimiento como lo hace la historia, ¿no? Sino
al significado, tiene mayor referencia al significado en situaciones y se presenta generalmente en una manera alegórica o simbólica. No está encerrado como lo está la historia. Esto lo observamos nosotros cuando trabajamos con diferentes culturas en sus ritos, y realmente tratan de fundir muchas veces el presente en el pasado y dando origen a un nuevo relato. Así que el mito tiende a ser intemporal, está situado más allá de la memoria, por encima del tiempo histórico, por tanto los elementos improbables no deben ser tomados literalmente como un relato histórico, precisamente en razón de lo que tiene que ver con la experiencia humana de cada uno, ¿no? De cómo lo ha vivido. Así que hay que establecer diferencias cuando uno está observando una cultura también y observa todos estos elementos mitológicos. Hay que establecer esa diferencia entre lo que es ficción o irrealidad y lo que contiene de verdad histórica. Porque de ahí de esos relatos también, por eso Levi Strauss hace énfasis en esto, es decir, hay que fijarse en los mitos y no descartarlo, porque pueden tener algo de verdad y algo que es un poco absurdo, pero hay que prestar atención en esto también, ¿no? Porque pueden tener un mensaje muy profundo, sobre acontecimientos muy básicos, fundamentales y complejos, los cuales pueden ser expresados por los seres humanos que han tenido o las personas que han tenido esa experiencia, ¿no? En momentos históricos, en momentos primarios, iniciales. Y a esto también se le llama construcciones simbólicas. Por lo tanto, es importante no descartar nada cuando uno está observando una cultura. Esto es material mitológico, prestemos atención a ver qué hay de verdad en todo esto, porque de allí también surgen las cosmovisiones, es decir, cómo interpreta cada ser humano y cómo organiza el mundo cada ser humano. ¿Mm? Entonces, este, muchos se basan en estos mitos para justificar el mundo. Estas culturas pristinas o primitivas muchas veces tienen poca población. Trabajando en el norte, yo con los huichís en el norte argentino, trabajé en Perú, Bolivia, mi experiencia transcultural también ha sido con los pueblos originarios, y trabajando en el norte con el pueblo Com, encontré una antropóloga que tenía hay varias comunidades, ¿no? Pero ella tenía una comunidad a su cargo y ella no dejaba que entrara nadie de afuera, ni saliese tampoco nadie de la etnia. Ella quería conservarlos en su génesis. Y ahí, en ese lugar, ella también crió a sus hijos, ¿no? Así que estas culturas evolucionan lentamente. Dice, no, acá son felices, no le agreguemos nada de la cultura externa, ¿no? Ellos son felices así en su hábitat, en su génesis, son felices. Son culturas muchas veces que están aisladas, que están cerradas en sí mismas y que tienen una uniformidad en su ideología, en su pensamiento, y bueno, y evolucionan muy, muy lentamente, como decía, y muchas veces crean esas barreras culturales para que nadie se salga de la etnia y si alguien hace algo indebido, de pronto puede ser expulsado, ¿no? De ese grupo. Pero hay otras culturas que son mucho más desarrolladas, ¿no? Que se basan en la tecnología, la ciencia, para justificar el mundo, y son sociedades donde hay diversidad de pensamientos, un pluriculturalismo. Así que estas culturas evolucionan con mayor rapidez, mantienen cambios con otras culturas, los contactos son permanentes y hay posibilidad de evolución en la escala social. Pero también tenemos que hablar de las subculturas, que las tenemos también en nuestro país. Como ya les decía, trabajando con pueblos originarios, nosotros tenemos subculturas. En cada cultura
concreta se puede hablar de estas subculturas y hay diferencias, ¿no? Diferencias por la edad, por el nivel social, por la, económico, la clase social, por el origen étnico. Hace algún tiempo tuvimos el desarrollo de algunos grupos sociales como son las tribus urbanas, los floggers, los punk, los emos, formados generalmente por adolescentes que estaban preocupados por descubrir su propia identidad, que tal vez ni la sociedad ni la familia podía acompañarlos en esto. Hay una crisis también en su identidad. Y últimamente también lo hemos visto con los Terians, subculturas dentro de las culturas. Eh, Muchos de estos grupos sociales actúan muchas veces de una forma delictiva o violenta y intentan desestabilizar la sociedad transgrediendo las leyes. Eh, bueno, quisiera, después de esta introducción breve acerca de las culturas, quisiera hablar un poquito acerca de las culturas y el Evangelio, o el Evangelio y las culturas. La palabra evangelio deriva del griego, que es evangelion. Evangelio es buen aviso, buena noticia, buena nueva. No es una historia, no es una biografía, sino que es una noticia para ser creída. ¿Sí? Después podemos hablar de estudiarla, analizarla, discutirla en los buenos términos, pero el Evangelio es la buena noticia de Jesús, el Salvador, el Mesías, el ungido, el buen aviso. Y saben que en la ciudad de Roma, en esa época, y en las principales provincias también y capitales, este, se encontraban siempre los pregoneros o los heraldos que eran los encargados de dar las buenas noticias, ¿no? Las noticias, mejor dicho, ¿no? Que eran funcionarios públicos, con una voz muchas veces impotente, ¿no? Entrenada. Y su trabajo consistía en pararse en los lugares públicos, ¿no? Más concurridos, en las tribunas de los oradores, en el foro. ¿Y qué anunciaban? Y bueno, anunciaban las nuevas leyes aprobadas, los edictos del emperador, las convocatorias a las asambleas, las declaraciones de guerra, los tratados de paz, los funerales públicos de ciudadanos ilustres, ¿no? Así que el llamado de atención, antes de hablar, utilizaban como una trompeta de bronce, una tuba, o tocaban un instrumento de cuerno, ¿sí? Para silenciar muchas veces a la multitud que se agolpaba en las plazas o en los mercados. Ahora, no todos estos heraldos o estos pregoneros trabajaban por el Estado, muchos eran contratados por comerciantes, para las subastas, etcétera, ¿no? Ahora, pensemos en el tiempo en que Jesús tenía que comunicar esa buena noticia, en ese contexto, en un contexto pagano, la buena noticia de un amor, la buena noticia del amor de Dios y de su amor hacia la humanidad. Sonaba extraño esto, ¿no? Pienso que sonaría extraño para el contexto en que tenían que propagarlo. Porque ahí, en los pueblos paganos, durante el Imperio Romano, con todos sus dioses, Zeus, para los griegos, Júpiter, para los romanos, este, eh, y para los romanos el tener antepasados también de divinos era un máximo símbolo de un estatus político, ¿no? Como Julio César, que él auguraba que su familia descendía directamente de la diosa Venus, ¿no? Entonces, digo, en ese contexto pagano, qué difícil habría sido comunicar
esta buena noticia, esta buena noticia. Así que cuando nosotros investigamos, y voy a hablar también de mi experiencia, y llegamos a un campo donde vamos a realizar esta tarea misionera y también tenemos que comunicar esta noticia de comunicar el amor de Dios, nos enfrentamos a una realidad, a un panorama que es diferente al que nosotros tal vez estábamos acostumbrados. Contexto en las diferentes culturas con códigos específicos, diferentes, y esto nos lleva a repensar en el contenido también del Evangelio, sus objetivos y la manera en cómo las Sagradas Escrituras responden a esas demandas del lugar. En otras palabras, tenemos que contextualizar el mensaje que nosotros queremos transmitir. Al principio, cuando estamos en una cultura, observamos y parece todo simplemente costumbre, formas diferentes de hacer las cosas, pero al pasar el tiempo y estar con ellos, como digo siempre que hay que poner los pies en el barro, hay que estar con la gente para conocerla, para saber cuáles son sus necesidades básicas, imperiosas. Nosotros vimos que, y nos damos cuenta que no son simples formas de hacer las cosas diferentes. Descubrimos entonces cosas que sobrepasan de pronto nuestras barreras mentales y culturales. Y descubrimos que en ese contexto existen formas con un trasfondo muy complejo que obedecen a un sistema social y valorativo, arraigados tal vez a décadas de tradición y construido por múltiples aspectos que abarcan desde su idiosincrasia hasta el lugar donde están con hechos históricos, ¿no? Donde uno puede observar los hechos históricos, la historia del lugar también. Y tenemos que tener en cuenta también sus valores, ¿eh? Los valores, y lo que nos interesa, las valoraciones que hacen también de las cosas. Un valor es algo que tiene peso en sí mismo, ¿no? Son estados mentales, ¿eh? Pero nos interesan las valoraciones, em, cómo categorizan las cosas, es decir, haciendo taxonomías, dice cómo son las categorías conceptuales, cómo son sus creencias. Y como decía, las culturas no son estáticas, las culturas van cambiando. Puede ser que haya grupos tribales con comunidades muy pequeñas que establezcan algún tipo de barrera cultural para que nada del exterior les afecte, ¿no? Pero cuando nosotros queremos comunicar, entonces, observando todos estos aspectos de la cultura, teniendo en cuenta todos estos aspectos de la cultura y conociendo un poquito más, no solamente como un observador, sino como un observador participante, estando con ellos y planificando con ellos, toda comunicación tiene tanto un significado, es decir, qué es lo que nosotros queremos decir, y una forma, cómo lo decimos. Este es el tema también, cómo lo vamos a comunicar. ¿Cómo ha de traducirse un mensaje de un grupo etnolingüístico a otro? Y la traducción, muchas veces literal, creo que lo dije la vez pasada también, que hay grupos de alfabetizadores como de traductores para traducir la Biblia, donde hay etnias que no tienen su propio alfabeto y hay que crearles un alfabeto para que después los traductores puedan traducir la Biblia, ¿no? Este, entonces, trabajar con personas locales también, porque nosotros desde afuera tenemos que medir esta distancia cultural, desde nuestra cultura a la cultura de ellos. Pero si nosotros trabajamos con personas locales que nos pueden ayudar en esa traducción, es más difícil de que el sentido o el significado pueda distorsionarse, ¿no? Eh, Esto puede requerir un cambio muchas veces en la traducción y esto se le llama equivalencia dinámica.
conocer las categorías conceptuales, como decía, como ellos tienen la manera de clasificar las cosas de acuerdo al hábitat donde están viviendo. Por ejemplo, en el Monte Chaqueño, con los pueblos originarios, con los pueblos Com o Wichís, yo hablo desde mi experiencia con las culturas. No traducimos la palabra nieve, ¿no? De pronto en una escritura podemos decir, el Señor limpia tus pecados y serán más blancos que la nieve. No traducimos la palabra nieve porque no conocen la nieve para decir esto es blanco. Tal vez podemos reemplazarla por nubes o roca para hablar de la firmeza. La reemplazamos por quebracho, que es lo que ellos más conocen como la dureza, ¿no? No conocen la roca. Entonces, hay que hacer todo este tipo de adaptaciones también. No vamos a cambiar el significado de la escritura en la traducción, ¿eh? Nosotros queremos comunicar el mensaje y que ese mensaje obviamente llegue a su cultura y que pueda ser bien interpretado por ellos. Hay un ejemplo también que les quiero dar en la Biblia. ¿Cuáles son los aspectos culturales y creencias que tomó en cuenta el apóstol Pablo? Acá en Hechos capítulo 17, voy a leer solamente algunos versículos. Pablo está en Atenas y dice en el versículo 19, entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago, que era el lugar donde se discutían las ideas, y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Y Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran, sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Y ahí si ustedes siguen leyendo, Él les habla acerca de un Dios creador del cielo y de la tierra, toma los aspectos culturales también y les dice, bueno, este Dios quiero darles a conocer a ustedes, el creador de los seres humanos, para ver si a tientas ustedes lo pueden conocer, porque también sus poetas han hablado de ello, linaje somos. Entonces, no va a la confrontación, toma los aspectos culturales de ellos y, y les dice, en ese contexto intelectual, religioso, de ese mundo grecorromano, este, donde lo llevan a ese lugar para debatir las ideas, donde estaban dramaturgos, donde había filósofos, y él encuentra, bueno, había infinidad de dioses, de santuarios, ¿no? Que abundaban en Atenas y de altares, y él ve este altar que decía al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y Pablo conectó esa realidad religiosa, cultural, con el mensaje que él quería proclamar. Se dice, esto no es bíblico, pero cuenta la historia, que Atenas por el año 430 pasó por un tiempo de una epidemia que casi se llevó a la tercera parte de la población, también como a los seres humanos y a los animales. Entonces los atenienses le pedían a cada uno de esos dioses que ellos tenían para ver que los salvara de esa epidemia. Y no sucedía nada. Entonces consultaron con un dramaturgo, filósofo, Epimérides, que era famoso en ese tiempo, y él le dijo, ¿por qué no consultan tal vez a un Dios que no conocemos y tal vez Él nos puede escuchar? ¿Y qué hicieron? Bueno, le pidieron a ese Dios no conocido que lo salvara de esa epidemia. ¿Qué ocurrió? Terminó la epidemia, se salvó la población y ese Dios no conocido fue el que respondió. Esto lo cuenta la historia, pero
Lo interesante es que Pablo toma eh, esta conexión, ¿no? Dice, observo que ustedes son muy religiosos. No fue a la confrontación. Pero miren, acá encuentro algo. Este Dios que ustedes no conocen, este Dios el que yo les vengo a anunciar. Por lo tanto, tenemos que contextualizar el mensaje del Evangelio, nosotros como cristianos, para que se comprenda dentro de su propio contexto cultural e histórico, a fin de poder aplicar también su significado. Y desde nuestra perspectiva misional, siempre tratamos de afirmar a las culturas locales. ¿Afirmarlas en qué sentido? En esa búsqueda de autonomía, en esa búsqueda de plena expresión, como les decía, trabajando con la gente del lugar cuando tenemos que traducir las escrituras también, los facilitadores de la cultura que decimos nosotros, porque a veces estamos en culturas que son monolingües, otras veces en culturas que son bilingües, pero siempre necesitamos los facilitadores de las culturas, porque son los que nos van a guiar, a orientar. En culturas más complejas hay diferentes sistemas de parentesco también, que cuando uno quiere hacer una investigación, por ejemplo, con una familia, bueno, se denominan con diferentes términos que uno tiene que conocerlos para poder hacer las conexiones o las relaciones que hay entre todo ese grupo familiar. Así que solo estas personas locales son las que pueden responder preguntas como, Dios, ¿cómo dirías esto en mi propio idioma? Si Dios es tan grande, dijo alguien de una etnia, ¿por qué no habla mi propio idioma? Entonces la necesidad de poder transmitir nosotros el mensaje y la necesidad de una traducción también a su propia lengua, con sus propios aspectos culturales. Em, Se realizan varios trabajos de alfabetización y de traducción en este sentido para poder llevar el Evangelio también, ¿no? Y se plantan o se tratan de plantar también iglesias autóctonas y permitir que surjan también teologías autóctonas, ¿sí? Aún las formas de culto que tienen son diferentes. Yo, por ejemplo, estuve en Bolivia, fui a observar un culto en Colombia, en Bolivia, y el culto, es decir, la reunión de adoración, duró 4 horas. Había 250 este, personas de los pueblos originarios que me vinieron a saludar y tienen una forma especial, ¿no? Primero te tocan así el hombro, te dan la mano y te vuelven a tocar el hombro. Entonces uno tiene que ir preparado, es decir, ¿cómo aguantar 4 horas en una reunión? Nosotros, nuestros cultos cristianos duran 1 hora y media, a lo sumo, ¿no? 1 hora y cuarto. Pero bueno, ellos tienen otras formas diferentes, ¿eh? Y fue muy lindo, para mí fue muy lindo observarlos porque veía una linda coinonía, un lindo espíritu también entre ellos, cómo se relacionaban este, y aparte, cuando uno está trabajando, a mí me tocó trabajar en el Instituto Toba, Teológico Toba, o COM, mejor dicho, en el Chaco, y ellos ponen especial énfasis en un texto. Entonces se detienen en ese texto, un versículo, y dicen, a ver, ¿qué me dice Dios para mi persona? ¿Qué dice Dios para mi familia? ¿Y qué dice Dios para mi comunidad? Los pueblos originarios son comunitarios, trabajan en comunidad. Entonces uno tiene que, por ejemplo, en este Instituto Toba, que yo hoy le decía a Daniel que hemos trabajado también ahí con el pastor Gali, Jorge Gali, eh, tenía chicos que eran universitarios, pero tenía gente que era muy sencilla y tenía gente de pronto que no sabían escribir. Así que de diferentes niveles entonces y ellos se toman el tiempo, porque hasta que no
no comprenden el significado de ese texto, no van a abandonar el texto. Entonces, yo pongo muchísima atención en qué es lo que me quiere decir. Le hago preguntas, qué es lo que nosotros tenemos que hacer con las escrituras. Hacerle preguntas a la escritura. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me dice el Evangelio? ¿Sabés, señorita, que la Biblia tenía razón? Porque ellos hablan así, algunos de esa manera, ¿no? Porque mi vida fue transformada. Y bueno, entonces uno dice, cumplimos el objetivo. El amor de Dios llegó al corazón de esta persona y pudo haber una transformación también en su vida, ¿no? Así que aún las formas del culto también son muy especiales, ¿eh? Algunos utilizan las danzas también, la música. Por ejemplo, en los pueblos com, cuando celebran el día de los pueblos com, están toda la noche. Hacen una comida comunitaria y están toda la noche con danzas, con música, ¿no? Uno por ahí ya cabecea y se quiere ir a dormir, ¿no? Porque uno no aguanta toda la noche, pero cuando está con ellos, pero ellos están toda la noche celebrando, ¿no? Entonces son costumbres, formas, maneras de expresiones totalmente diferentes. Y muchos de los proyectos misioneros de pronto son de desarrollo social, son de desarrollo comunitario. Se trabaja también con ONGs proveyendo un servicio porque no es solamente llevar el Evangelio, sino que es como dice Barth, ¿no? El Evangelio, este teólogo Barth, es fe más palabra más acción, ¿no? Entonces descubrir sus necesidades más sentidas y poder ayudarles eh, para cubrir esas necesidades, ¿no? Porque estos proyectos siempre traen esperanza y el poder del Evangelio hace esa obra también transformadora en las personas que lo reciben, dándole un sentido de valor, de dignidad, considerándolos también como personas, ya que muchos de estos pueblos son postergados, ¿no? Y qué bueno es poder llegar a ellos y darles ese sentido de dignidad como personas, valorarlos como personas, ¿no? Muchos han crecido también, como personas, conociendo también la palabra de Dios, conociendo el Evangelio. Así que, ¿cuál es nuestro desafío en las culturas y el Evangelio? Bueno, predicar, educar, servir, convivir, dialogar, concientizar, cuestionarnos también muchas cosas, participar, y siempre tenemos que tratar no las cosas superficialmente, ¿no? Porque hay asunciones, hay suposiciones internas también que uno tiene que llegar a descubrir en esto que les comentaba acerca de las culturas implícitas, ¿no? Eh, y tenemos que tratar el problema de raíz, desde sus propias asunciones y entender que los cambios se logran conociendo y estudiando también la palabra de Dios. Mirar la realidad y hacer ver con mayor claridad estas misericordias de Dios también para sus vidas. Y este es el mensaje que vino a traer Jesús. Jesús se aculturó, o como dice Pedro, se abajó, se aculturó. Vivió con la gente, vivió con los pobres, con los más necesitados, con los enfermos, con los que sufrían hambre, con los rechazados por la sociedad, participó de su cultura, participó de sus fiestas, lloró, sintió soledad y murió una muerte dolorosa para que nosotros podamos disfrutar de esas buenas nuevas. Entonces creo que eh, es importante porque nosotros no vamos a cambiar la cultura, pero sí podemos llegar con la palabra de Dios para que tengan una mejor calidad de vida. La palabra de Dios transforma la vida de las personas. Eso es un testimonio vivo que podemos dar cada uno de nosotros, que creemos en Dios y sabemos que la palabra tiene poder para transformar las vidas.
Así que bueno, esto es sencillamente lo que quería comunicarles en esta noche. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Qué interesante experiencia la tuya con los Comi en Bolivia. Qué lindo que puedas compartir de lo que te enriqueciste en esa experiencia, compartir un poco con nosotros. Gracias. Bueno, sí, Silvia Franco, Abdala. Te escuchamos, Silvia. Primero, agradecer profundamente toda la exposición de Aurora. Me emociona hasta las lágrimas porque yo viví la experiencia a través después que terminé mi curso de misionera transcultural en Córdoba, estuve 3 meses en una aldea guaraní en Misiones, en la selva. Y tal como ella lo describió, con la observación participante, con el tratar de entender su cultura y su idioma, que es el guaraní, que también hablaban castellano, pero con ciertas dificultades, con ciertas limitaciones, con todas las carencias que ella describió. Es una experiencia de la que nunca se vuelve igual, de las que nos ayuda a comprender tantas cosas que cuando vivimos nada más que en nuestro mundo no nos damos cuenta. Todo lo que sufren las comunidades que están alejadas de todas las posibilidades que tenemos normalmente nosotros, y fue gente a la que tuvimos que acompañar hasta el hospital, porque como por lo general son personas tan calladas, van al hospital porque necesitan atención y se sientan y esperan. Y como esperan, nadie los escucha, nadie los ve, pueden esperar horas y horas hasta que los atiendan. Y fue una experiencia muy profunda. Fuimos seis alumnos del instituto los que estuvimos en el lugar y fue muy movilizador. Eso fue en el año 2016. Y en el 2018 viví una experiencia similar en Ecuador, en la selva de Pastaza. O sea, lo que viví con los guaraníes fue totalmente distinto de lo que se vivió allá, pero la experiencia es muy fuerte y es similar. Para nosotros, o sea, para personas que no vivimos en ese medio, hay muchas adaptaciones que tenemos que tener y mucha observación para poder alcanzar, porque no se los alcanza de entrada. Generalmente somos extraños a los que evitan, hasta que entienden que nos estamos quedando, que nos interesan. Yo me imagino que Aurora tiene tanto para decir de lo mismo, porque realmente es muy movilizador. Gracias, muchas gracias por esta participación tan interesante. Una pregunta, Silvia, ¿vos estudiaste en el CCMT? Sí. Ah, yo fui profesora hasta el 2013. Fui profesora ahí. Bueno, yo estuve mira, yo me jubilé en el 2014. Ajá. En el 2015 hice la experiencia de English Village. Ah, Y sí. en el 2016 hice el curso y en el 2017 estuve en el apoyo del curso de los alumnos siguientes. Y hoy Claro. hago acompañamiento a mis compañeros que están fuera. Hoy recibo una experiencia similar de una misionera que fue compañera mía que está en Papúa Nueva Guinea, que me acaba de mandar su carta de oración y su comentario que si quieres te lo puedo enviar. Ok, sí. Están viviendo muchas situaciones bastante
lindas por ahí, reconfortantes, pero que están viviendo también situaciones difíciles. Sí, ahí en Papúa estuvo Mariela del Pozzi también, una misionera Bueno, nuestra ella estuvo con nosotros bautista. en el CCMT también, Claro, Mariela. Bueno, la claro. que está allí es Luz, se llama María Luz. Está ahí Ah, junto, ella es de Salta y su compañera es de Misiones. ok. Sí. Están Esto dos argentinas. Esto que vos decías, también estuve trabajando en Formosa, en Ingeniero Juárez, y ahí es paupérrimo, también terrible. Y a veces no hay ningún puesto sanitario también. Hay mujeres embarazadas que de pronto tienen 7 meses de embarazo y no han tenido ninguna atención médica. Así que bueno, trabajábamos con el hospital, que fue bastante difícil, el hospital de ahí de Ingeniero Juárez, trabajar con el director para que hubiese un puesto sanitario. Algunos Ujú. puestos sanitarios no tenían de pronto ni electricidad, ¿no? Así que, bueno, como vos decís, muchas veces, bueno, nosotros hacíamos proyectos también para conseguir algunas donaciones, para conseguir un generador, para que tuviesen luz también y tratar de que vaya un médico, de que vaya, porque siempre hacíamos experiencias también llevando médicos, odontólogos y demás, pero para que vaya también una obstetra, para que pueda atender a estas mujeres, porque como dice Silvia, no tanto con el pueblo Coms, pero sí con los huichís, porque están más hacia el monte, entonces son más callados, el Coms ya está un poquito más acriollado ahora, pero los huichís que están más replegados hacia el monte. Uno tiene que trabajar, muchos de ellos, hay familias con 7 hijos y ninguno tiene un documento. Entonces hay que trabajar también para conseguirles el documento, para que los atiendan, para que, bueno, puedan cubrir todas esas necesidades básicas también como familia, ¿no? Así que bueno, gracias Silvia. A raíz de que nosotros fuimos a ese lugar, el CCMT instaló ahí un pozo de agua y bueno, y Sí, pusieron un tanque para que le llegara el agua potable a la comunidad, que fue uno de los mejores claro, logros que tuvo. sí, en el Chaco también hicimos ese trabajo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mm. Gracias, Silvia. Yo quiero agradecer también a Aurora por este testimonio, básicamente, de vida. Y es lindo ver cómo no sabemos a veces de qué estamos cada uno de nosotros. Nosotros venimos a charlar un rato de algunos temas, pero a veces no sabemos el trasfondo, en qué estamos, en qué actividad. Y la verdad que de tanto en tanto escuchar un testimonio de la actividad que estamos haciendo nos trae otra mirada al grupo para que a mí me encanta. Eh, gracias, Ángel. Sí, Elsa, te escuchamos. Bueno, sumarme al agradecimiento de tu aporte, Aurora, que es muy importante, tanto como testimonio y como contenido. En la ubicación inicial en el ámbito de la cultura, bueno, que es un abordaje importante para todos los que hacemos ciencias sociales, es básico para entender al ser humano, porque la cultura es una construcción humana y la aprendemos cuando nacemos. El orden social es un producto humano y el orden cultural lo mismo. Y como bien dijiste vos, se transmite, ¿no? Porque si no, y la cultura, como vos también lo definiste, o en forma muy sintética, como la define Linton, el modo de vida de un pueblo, ¿no? Que involucra todo el detalle que vos diste y que es muy clarificador y docente. Pero no cabe duda que vamos a decir, el impacto, que es mucho más que un impacto, de tu testimonio, es como que a toda esa primera parte la hizo movilizar, les dio sentido, ¿no? Le dio sentido de cómo vivirla. Y eso me parece muy rico y me pareció estupendo porque encaja en esto que dijiste, que la fe es palabra, pero es también acción.
y el testimonio tuyo involucra ambas cosas, porque el abordaje es de lo que acá decimos siempre, lo prioritario o la síntesis del mensaje divino es el amor. Y ustedes empiezan siempre por el servicio, porque todos los testimonios de ustedes son un testimonio de fe en la palabra, pero lo primero que abordan es la acción, no por minimizar la palabra, sino porque van a la necesidad, al amor al prójimo en acción. Y eso creo que es movilizador para todos. Un ejemplo concreto. Yo descubro a Dios, pero lo descubro al prójimo desde lo esencial de él, su amor, porque la creación de Dios ha sido un hecho de amor y lo estamos replicando humildemente en la medida de lo posible en el servicio. Así que gracias por este testimonio porque creo que nos hace replantear a todos si nuestra fe es palabra más acción también. Gracias, Aurora. Gracias, Elsa. Y hoy voy a tener que pedir si además de Ángel hay alguna otra voz masculina. Habitualmente trato de rescatar una voz femenina en estas reuniones. Pero no sé si Daniel o Pedro o Jorge o Joel o Raúl. Bueno, ya que mencionaste, muchas gracias, Aurora, fue muy interesante. Sí, Y, muy, bueno, nos deja pensando qué más podemos hacer, lo que tratamos de hacer algo. Este, eh, bueno, aparte de servir a la comunidad, ustedes también trataron de llevar el Evangelio, ¿no? claro. Este, eh, ahora, la pregunta mía es, eh, si no obtuvieran el Evangelio, ¿cuál sería su salvación? Este, Está por contestar Silvia. Aurora. Ok. Este, vos hablás en tu libro, Joel, de una salvación, dos caminos, ¿no? Este, bueno, el Señor a nosotros como cristianos nos envía a comunicar estas buenas noticias. Y hay, creo que yo ya lo mencioné en alguna otra ocasión, hay un libro que se llama Eternidad en sus corazones, donde hay una investigación que hace Don Richardson, trabajando en diferentes culturas. Hay una necesidad en el ser humano de salvación. sí, y Hay de una, fe. nes- hay una necesidad de fe, de salvación, de creer. Vos sabés que descubre algo de la revelación de Dios en cada una de estas culturas que él investiga en 5 continentes diferentes. Por ejemplo, en una de las culturas, el hombre se reconoce como pecador, con necesidad de arrepentimiento. Entonces, es, largan un barquito en el río y en ese barquito se lleva los pecados, ¿no? Y esto hace pensar a uno cómo conectar esa creencia que ellos tienen con lo que realmente la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Bueno, así como ha alejado el Señor nuestros pecados o lo ha llevado al fondo del mar, ¿no? Como dice la palabra, para no acordarse nunca más de ellos, ¿no? Y para poder conectar y hablar del arrepentimiento. Siempre hay así como hablaba, que hay otros ejemplos también, yo solamente mencionaba lo del apóstol Pablo, cómo conectar desde su cosmovisión, desde su propio entendimiento, lo que nosotros queremos comunicar también, sin que esto produzca, a ver,
teniendo, como decía, teniendo en cuenta todas esas formas culturales, pero creyendo, porque nosotros no vamos a cambiar la cultura con lo que decimos, ni los vamos a poder salvar. Es la palabra de Dios obrando desde adentro hacia afuera. Nosotros los cristianos hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción realmente de un arrepentimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar y dejarle el resto al Señor. El A Señor es el sembrar. que cambia, el Señor es el que transforma. Hay que sembrar. La revelación de Dios en cada persona que está, llámese como se llame, espíritu mayor, viracocha, como dicen en Bolivia, pero está la revelación de Dios en cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también. ¿Mm? Muy bien. ¿Está? Sí, hay Bueno, que sembrar. respecto a la soteriología, a la salvación, hay muchas posturas, pero ese es otro tema teológico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok. Daniel quiere decir algo. No, no, no quiere decir nada. Sí, levantó el dedo. Ah, sí, ahí está. Gracias, Joel. Sí, Daniel, adelante. Sí, una cosa que me parece que deberíamos pensar también, un elemento de estos encuentros entre diferentes culturas, me trajo a la mente, pensando en eso mientras vos hablabas, Aurora, Mm, hermosa tu presentación, y lo mismo con Silvia, hermoso el compromiso de dejar la comodidad de la propia posición e irse a un lugar mm, eh, incómodo, cuanto menos, difícil en ese sentido. Por supuesto, movido por amor. Yo mm. tuve la oportunidad de trabajar brevemente con la misionera Alba Montes de Oca en el Chaco Sí, y Alba, vi sí. de cerca eso también, y eso es lo que estoy pensando ahora que quería comentar. Y es el tema de que eh, la cultura, digamos, que uno trae cuando quiere evangelizar en otras culturas, y que es común al judaísmo también. No es una cosa esencialmente cristiana, sino que la misionología evangélica, todos los evangélicos lo sabemos, nace de esa visión que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas Todas todas las las naciones de la naciones tierra. de la tierra. Eso es que es lo que llamamos visión misionera. Es decir, acá no hay un pueblo que nosotros decimos, no, ese pueblo no nos toca. Vemos al mundo, como dijo aquel reformista inglés, el mundo es mi parroquia. Mm, El hecho de que estén en otra cultura no me elimina a mí la responsabilidad de hacer cosas. Pero hace pocos días, unas 2 semanas quizá, un post de una chica judía en X, la que se llamaba Twitter antes, donde ella decía, hay algo que no entiendo. ¿Qué hemos hecho tan mal los judíos que todo el mundo nos odia? Por supuesto le dediqué un parrafito. Y es ese tema que en alguna forma, ese el mismo sentido de misión que uno tiene, porque ama a Dios y ama la palabra de Dios y la quiere compartir, también te lleva a ser contracultura. mm, Los judíos fueron contracultura en el Antiguo Testamento, hay relatos de todo tipo. mm, Jesús fue en contra de la cultura. Juan el Bautista, Pablo, Pedro, cada movimiento misionero llega a un punto que va como a Alba, que yo lo vi ahí en General San Martín, pasaba un mm, día por la vereda de donde ella vivía y yo también vivía ahí ese tiempito que estuve haciendo una práctica, pasó el auto de la policía, el patrullero, y ella mientras ellos pasaban le dijo, yo a ustedes lo voy a denunciar a la comisaría de, no sé cuál era la jurisdicción que correspondía a General San Martín, porque ustedes, hasta que no metan en cana lo que le roban los caballos, mi indio, dijo. Y el otro, sí, señorita, no se ponga nerviosa, todo. Parte de la cultura esa es, la policía es blanca, los mm, tobas son una molestia más o menos tolerable. mm, Entonces, si alguien le robaba un caballo a un blanco,
El escándalo que se armaba y salía el patrullero y buscaban y metían preso al que tenía el caballo con la marca del blanco. Ahora a los tobas le desaparecían los caballos y nunca aparecía nadie. Nunca había un chorro, nunca había nadie. ¿Por qué? Porque en la cultura esa se da por natural Sí, que como estos son así, podemos robarle sus caballos. En cambio, los que son como nosotros tienen que tener una justicia para que no le roben sus caballos. Y así, a lo que voy es, desde la misionera picante como esta Alba Monte de Oca era terriblemente picante en eso, de decir, bueno, parte de nuestro tratamiento es consigamos documentos para esta gente que está indocumentada y que aún ese es un ninguneo cultural de nuestra cultura blanca occidental, como lo queramos llamar. Entonces vamos a arrimarlos sacándole los documentos. Ahora va al registro civil y empiezan a las vueltas, a la vuelta, a la vuelta. Necesitas a alguien que diga, ese sistema donde le dan los documentos a regañadientes o se los controla como hacen hasta el día de hoy en las elecciones, que les o capturan los solo cuando hay DNI elecciones, exacto. y se los largan, los liberan para las elecciones junto con la papeleta de cosas. Eso amerita que alguien sea contra esa cultura, la desafíe, la denuncie, la proteste. El pastor, el primer pastor bautista de habla castellana de la misión ahí en Esperanza Santa Fe, se hizo famoso porque vivías picoteando la cabeza de todo el país, publicando en el diario La Nación todo el tiempo sobre la libertad de culto. Entonces, en ese sentido, la cultura no es solamente simpática en el sentido de yo me abajo a eso, pero me abajo para colaborar, para que salgan de las condiciones de opresión, de ninguneo, de falta de respeto e identidad por lo que ellos son, de distintos tipos de violencia, que las historias de las violencias que se hacen hasta el día de hoy en nuestro país en personas por pertenecer a algún tipo de subcultura de las infinitas que hay, realmente ameritan esa conciencia de nosotros como hijos de Dios, no solamente, que está en el Antiguo Testamento tan palpable, no se puede maltratar a un extranjero. ¿Cómo no maltratar a un extranjero si el tipo se viene a colar con nosotros? Nosotros somos los de acá. ¿Por qué va a venir él y yo lo voy a tener que respetar si el tipo viene de otro lado a conseguir ventaja? Y todos los que tienen problemas con extranjeros, con inmigrantes, saben que la inmigración es un tema que no es fácil. No es fácil. No se puede decir que entren todos los que quieran, ni se puede decir no entre nadie, porque entonces nosotros estaríamos quebrantando un espíritu que está en la voluntad de Dios. Y gracias, y otra vez gracias por tener un tema tan lindo que nos une como judíos, cristianos y todo, porque las necesidades tienen eso, ¿no? De que unen las teologías. Así es. Gracias, Daniel. Yo llegué tarde, discúlpenme, es un atrevimiento. Lo que escuché a Aurora, muchas gracias, y es un tema creo que apasionante y que tenemos que hablarlo siempre, especialmente el concepto de misión, porque el concepto de misión surge cuando San Jerónimo cambia la palabra y la traduce misio. Y este es el problema, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que decimos mal Antiguo Testamento, sino en la Tanaj, lo de Abraham es que lo que encargó al pueblo es que la gente que rodeaba al pueblo de Israel, o que conocía al pueblo de Israel, conociera cómo era su Dios. Es decir, era desde afuera hacia adentro. Que vieran esto que experimentaban. Cuando estaban avanzando sobre la tierra y están entrando a la tierra prometida, la gente se asustaba porque decía,
el Dios que tienen ellos es poderoso. Mm. Por lo tanto, el concepto de misión era más mostrar lo que Yahvé, Adonai, hacía con ellos y que impactara en los otros. En el Nuevo Testamento, la cuestión es más hacia afuera, ¿no? Es decir, es ir, ¿no? Como hablaron. Pero cuando Joel preguntó, porque nosotros, el tema para mí es todo un tema, el tema de la misión, ¿no? Es decir, entenderlo. ¿Cuándo se va produciendo este concepto de salir y de llevar? Que no voy a entrar en eso, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no llevas el Evangelio, si no conocieran el Evangelio? Dice Pablo, primero que no hay excepción de persona para Dios, en Romanos capítulo 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como diciendo que los que no conocieran el Evangelio van a ser juzgados dentro de su orden. Exacto. Bien, nosotros hablamos de cultura, bueno, van a ser juzgados dentro de lo que es el desarrollo de su vida. Cuando nosotros llevamos el Evangelio a alguien y le decimos, yo me acuerdo de unas conferencias de un misionero que las dio en el seminario, esas que daban en la época de septiembre, ¿no? Newport se llamaba, y dijo, cuando yo le hablé a alguien de Dios, es que lo mandé en cana, discúlpenme. Yo le hablé de Dios y le dije, mire, cree en Dios, y cuando hablo del concepto cristiano evangélico, le digo, ¿y conoces a Jesús porque Jesús es tu Señor y Salvador? Ya dejó de desconocerlo. Es decir, la cuestión está clara, ¿toma la decisión o no toma la decisión? Pero los que en el concepto que cuando nosotros vamos a una etnia o vamos a un grupo, tal como es la experiencia que ustedes tuvieron y también uno la ha tenido, es precisamente vivir con ellos. Porque ellos tienen su forma de vida. Y ahí estaba lo que vos mencionabas cuando se le hablaba de la palabra o del Evangelio acerca de Jesús. Es decir, que ellos lo van a poder relacionar dentro de su ámbito. A veces las misiones fueron más transcultural que hablarle de lo que era el amor de Dios. Entonces terminan siendo vestidos como nosotros, comiendo como nosotros, bañándose como nosotros, que en realidad ellos se bañaban y vivían bien. ¿Y cuál es la forma de transmitirle el concepto de Dios, ¿no? Y de pronto, esto que decíamos, eh, nosotros tenemos etnias muy cercanas. Las tengo donde vivo. Sí. Es decir, yo voy a abrir la puerta aquí de casa y tengo a pocas cuadras un grupo que no tiene agua. Un grupo que habla a medias. Un grupo que no come. Y está muy cerca de todo. Y como yo también conocí a Alba Monte de Oca porque era de la iglesia de Caballito y generalmente en las reuniones y colaborábamos con ella permanentemente y formaba parte de la congregación, ¿no? Pero también los tenemos muy cercas. Nosotros tenemos gente muy cerca. Es decir, que también tenemos que ver el tema de cómo llegar a ellos para colaborar con esto que decía Elsa, ¿no? Esto que es acción y es amor. Y Nora está aquí atrás, aquí con mi lado, y creo que Daniel se va a acordar de la señorita Wilson.
en el seminario. Y ella, una norteamericana, grandota, ¿no? Muy grande, en todo sentido. Y yo siempre la recuerdo que ella iba a la villa. Su misión era cerca, a la villa. Pero ella para ir a la villa se vestía como los de la villa. Para identificarse. Claro. Y esto era interesante, pero la villa quedaba Sarah 3 Wilson. ¿Cómo? Sarah Sí, Wilson. claro, Sarah Wilson, ¿sí? Y era la que nos estaba enseñando este tema de salir y llevar este mensaje, ¿no? Pero muy bueno, muchas gracias. Yo viví una experiencia en Asunción. Estábamos en el Hospital Bautista y estaba haciendo el curso de capellán, que terminé, y soy capellán, y nos llevaron a la selva paraguaya. En la selva paraguaya hay un hospital, estoy hablando de 55 años, más o menos. Y en esa selva paraguaya, un matrimonio joven había hecho una especie de hospital para leprosos. Y estaban ahí, alejados de todo, porque el leproso tenía un serio problema, que por su enfermedad se gastaba el pie, se estropeaba las manos, y le habían enseñado a mirarse permanentemente, 3 veces o 4 veces por día, porque andaban descalzos en la selva, y de arrastrar el pie, se gastaban el pie. Un matrimonio de médicos y cirujanos que habían aprendido a cambiar los tendones de la mano o del pie para darle nuevamente movimiento, en el medio de la selva. Y ese era un lugar, teníamos un hospital, que es el Hospital del Bautista, que está en Asunción, en plena Asunción, pero el otro que estaba en el interior, trabajando y ayudando a esta gente, a estas personas que estaban recluidas y que había que enseñarles a mirar la mano porque se rompían la mano porque no sabían cuánto había que apretar. Muy interesante. Y además hablarle del amor del Señor, haciéndole zapatos para sus pies que estaban gastados, guantes para sus manos especialmente. Así que es una bendición cuando uno puede colaborar y estar con ellos, ¿no? Y cuando uno está con ellos, como bien dijiste, no es gesticular con todo lo que ve, sino tratar de evitar ese tema y recibirlos y acomodarse a esa situación. Pero gracias. Okay. Gracias, Pedro. Gracias por esto y por lo que podemos transmitir. Si me permitís, cuando mencionabas, Pedro, acerca de también la Missio Dei, que está en el Antiguo Testamento, como decimos nosotros, es la misión de Dios, ¿no? Y recordaba este texto de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5, dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos, le habla al pueblo, ¿no? Que el Señor mi Dios me mandó enseñarles para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Allí ya estaban haciendo misión. El pueblo de Israel tenía que hacer misión en el lugar donde iba a entrar también, ¿no? Cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda la ley que hoy les expongo? Qué mensaje, ¿no? Este de Deuteronomio.
Así que los pueblos mirarían, las demás naciones mirarían en el pueblo de Israel a través de su vida, de sus acciones, de cómo respondían a estos decretos del Señor. Esa era la misión que el pueblo estaba cumpliendo con las otras naciones también, con los otros pueblos. ¿Mm? Bueno, una de las misiones muy importantes es ser luz a las naciones. Ser luz a las naciones, como dice Isaías. Claro, como dice Sí, usted, luz a las naciones, es- es- exactamente. hay muchos amigos que dicen, guay con que no hagamos eso porque no, 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 No nos este, salvamos. no nos salvamos Ujú, tampoco nosotros. ujú. Por Así eso es, era que vieran cómo actuaba el pueblo de Israel, exacto. su Dios. Se reflejaban en la vida y los actos del pueblo de Israel, sí, sí. A veces tenemos que pensar Tienen- cómo nos están viendo a nosotros, los Ujú, creyentes, los también, demás. exacto. Si me permiten, quisiera contar una anécdota personal, pero obviamente que tiene que ver, creo, con esto, que es que hace 55 años, también, yo estaba de mochilero por el altiplano boliviano y viajando en la parte de atrás, en la caja de un camión que iba de Uyuni hacia Sucre. Mm. Un paisaje en aquel entonces absolutamente desolador. No había sombra, no había dónde parar, para nada, ni para comer, ni para beber, ni para hacer sus necesidades. Tampoco había ruta, entonces el camino era muy lento. Pasaban las horas, yo era un jovencito en ese momento, y resulta que en un momento se me ocurrió decirle a un compañero de viaje, otro mochilero de acá de Buenos Aires, ahora vive en Canadá, es un ingeniero jubilado, se me ocurrió decirle, che, ¿cuándo parará este chofer? No aguanto más, quiero ir al baño y quiero comer algo. Y una señora, Coya, con sus 6 hijos chiquitos alrededor de ella, no dijo nada, empezó a desabotonarse un saco, después un chaleco, después la camisa, después metió la mano y sacó un pan casero. Lo partió al medio y mirando a sus hijos, levantó la mano y como yo no agarraba porque no entendía qué le pasaba, dijo, coma, señor. Y el otro medio pan lo empezó a repartir entre sus hijos. Yo soy judío del pueblo de Israel. Nuestra misión, como bien dice Joel, es dar luz, pero también reconocer cuando la vemos en otros. Pues, La luz que a mí me dio esa señora todavía hoy me ilumina, ¿eh? Me enseñó a amar al prójimo como a ti mismo, a dar sin humillar, que ocuparte de tu propia comida es mezquindad y egoísmo, pero ocuparte de la del prójimo es espiritualidad pura. Me lo enseñó con humildad, con un gesto, sin doctrinas explicadas, que es la mejor manera de explicar algo. Mirá todo lo que me enseñó. Y yo no sé si esa señora no rendía culto a la Pachamama. Me imagino que sí, porque hubiera sido la excepción de no hacerlo. No sé en qué medida tendría un barniz de cristiandad su mundo de sus mitos
heredados y su cultura. No. Entonces, bueno, esta experiencia que comparto es porque yo creo que por ahí hay ciertos valores que identificamos con la tradición bíblica, con el pueblo judío, con la iglesia cristiana, pero que son valores que se pueden llegar a dar por otros motivos, con otra historia, en algunas personas de otros pueblos, no digo todos, ni todos los pueblos, ni todas las personas de algún pueblo en particular, pero en algunas personas que están iluminadas o que tienen corazón noble, no sé por qué gracia, cómo les viene, pero hay gente que con un gestito es capaz de al gringo, al blanquito que se cree que es el gran aventurero, mostrarle que mejor se calla la boca y aprende. Y come lo que le dan. Como a Pedro, mata y come. Bueno, eso, porque yo creo que mm, no hay mejor manera de dar una buena noticia que compartiendo el espíritu de también poder recibirla del otro, aunque no sea la noticia que trae uno. Bueno. Lo que no implica participar de cultos paganos, no es de eso de lo que estoy hablando de que ver la dignidad del otro, aunque no sé qué educación formal tenga, qué mitos formen su vida, qué cultura. Bueno, ese era el comentario nada más. Uno a veces Hablé piensa que son culturas muy pristinas o primitivas, pero son culturas que realmente están muy desarrolladas en su pensamiento, cuando uno comparte con ellos y especialmente en los tiempos, que nosotros somos tan presurosos para todos, hablamos a veces de más, y ellos se toman su tiempo para pensar, para reflexionar, así como les decía yo, con respecto al contenido bíblico en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y nos enseñan tantas cosas, tantas cosas. Y cuando uno comparte con ellos, bueno, en lo mío también ha sido mucho trabajo de investigación, ¿no? No solamente misional, pero trata de entenderlos y de comprenderlos y decir qué riqueza cultural hay en esta etnia, qué riqueza cultural, cuánto podemos aprender de ellos, especialmente en los silencios también, ¿no? Que muchas veces se hacen y cuánto nos pueden enseñar, ¿no? Así que, como decís vos, Marcelo, uno tiene que tener esa actitud de aprendiz, no solamente vamos a la etnia para dar nosotros, sino tener una actitud de aprendiz, ¿no? Mm, Gracias. Hola, Nora. Hola, si yo llegué tarde también, perdón, gracias Aurora, pero lo que alcancé a escuchar. Y quería mencionar que, hablando de todo lo que tenemos que aprender de ellos y también esto de lo transcultural al revés, por ejemplo, ahí en el Chaco tenemos una hermana Elizabeth González, que ella Sí, trabaja en la justicia, en el Tribunal de Justicia, como traductora justamente de las mujeres que son abusadas, que son la víctimas de violencia. violencia. Y ella hace un trabajo en la justicia y está muy reconocida, ha ido a Naciones Unidas, es decir, es una persona muy valorada por el trabajo que hace como traductora de aquellas mujeres, de aquellas personas y familias que son, sí, que son víctimas, ¿no? De violencia de distinta Defiende índole. los derechos de la mujer. Exactamente. Sí, 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 la Eh, conocemos, ¿ah? sí, 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 Elizabeth. Sí. sí. Ujú. Sí, eso quería mencionar, ¿no? Que es un poco a la inversa, como ellos también hacen pueden hacer hacen un trabajo que, bueno, eso, ser traductora de estas personas, de estas mujeres, realmente es muy valioso, ¿no? Y hay tanto que aprender y tanto, bueno, no sé si vieron la película Nuestra Tierra de Lucrecia Martel, el documental que hace, ¿no? Y ahí es, bueno, si no, véanla, véanla. Pero
Justamente hablando del tema nuestra tierra, porque es un litigio donde los aborígenes hablan, esta es nuestra, siempre vivimos acá, ¿no? Y que los quieren sacar. Pero ella dice, esto es una historia mínima, pero ¿cuántas historias mínimas tenemos nosotros y la necesidad de ponerlas, ¿no? sobre la mesa, esto que hemos hecho aquí, contar estas experiencias que son tan valiosas, que nos movilizan y por supuesto que nos hacen ver bueno, la creación y el amor de Dios desde otro lugar, ¿no? Y la necesidad de así exponerlas, contarlas, recordarlas otra vez, ¿no? Eso no. Gracias, Nora. No sé si Jorge Masitelli o Antonella quieren aportarnos algo. Sí, Jorge. Lo único que puedo agregar es que esa experiencia de servicio, como que fui con grupos míos de Scout a Lavalle, a los Huarpes. Sí, los Su Huarpes. idioma es el Milcayá, en donde fuimos para un día del niño a darle una sorpresa y llevamos cosas para entretenerlos y juegos para entretener a los chicos. Fue alguna experiencia de servicio muy linda que compartimos con ellos. Todo un día de servicio. Nos esperaban con comida, con convivencia con ellos. Y lo que llevamos fue todo cultural para ayudarlos en sus escuelas. Es una experiencia de las que puedo decir que estuve yo trabajando con ellos. Muy interesante. Su cultura también. Los Huarpes que también están en Mendoza, ¿no? Mendoza y San Juan. Y San Juan. Que fueron, como era un pueblo muy dócil, fueron sobrepasados por los españoles que venían a sobrellevarlos, a culturarlos, evangelizarlos, pero fueron muchos pues, evangelizados por el prepo más que por... Sí, hay muchas historias de esas atrocidades también que se hicieron, ¿no? También. Y yo lo vi Y la en espada. Brasil. En Brasil, cuando yo vivía allá, en el estado de Espíritu Santo, fui a una de las iglesias antiguas que habían de la época de los jesuitas, en donde para que no se le escaparan los indios a la noche, los aborígenes, los ponían en cepos. Entonces dormían en cepos los aborígenes que tenían como esclavos los mismos jesuitas. Entonces los fueron subyugando y también esa fue otra de las culturas que fueron terminándose mucho más rápido. Sí, hay muchas historias. Vieron cómo llegaron los quilmes acá también, ¿no? Hay una reserva de quilmes que yo estuve visitando también allí en Tucumán. Y ¿Sí? bueno, Los Quilmes. ¿cómo? Sí, los Quilmes son de Tucumán, que los Sí, llevaron a Buenos Aires. Buenos Aires, pero todas las atrocidades, hay que Y leer todas atrocidades que hicieron, por supuesto. Sí, Terrible, terrible. Mejor no General Roca, ¿no? comentarlo General porque Roca. es muy... Pero bueno, puede Valdivia, puede Chile, afectar nuestras emociones también, ¿no? Lautaro, Caupolicán. Sí, también, sí. Bueno, historias tremendas, ¿no? Lucrecia Martel presenta Nuestra Tierra, documental sobre los Chuschagasta. Chuschagasta, sí. ¿Eso? Buenísimo. Lucrecia Martel, ¿no? Por la hora. Sí. Puedo pedirle a Nora si tiene ganas de conducir un rezo de este grupo para despedirnos hoy hasta el martes que viene con ese rezo. Querido Dios, gracias por este momento
de tanta placidez, de tanta emoción, Señor, y de estudio. Gracias porque es tu amor lo que nos permite comunicarnos, nos permite indagar otras culturas, estar con el prójimo. Señor, saber que nuestro prójimo no es igual a nosotros, sino que nosotros también tenemos que ponernos en sus zapatos y convertirnos todos en hermanos, porque la creación es una y la creación de la humanidad te pertenece. Y si nosotros queremos sentirnos pertenecientes a esa humanidad divina, realmente tenemos que poner todo nuestro ser a disposición de ese amor que se expresa de tantas formas distintas. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos guíes a cada uno en todas las actividades de la semana, que nos guíes cada uno también en esto de revisar y recordar nuestras experiencias. Quédate con nosotros en el resto de la semana y hasta que nos volvamos a encontrar. Te agradecemos y pedimos esto por Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Shalom. Shalom Aleichem. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom.